me parecía raro. Sí. Que reniegue en una banda. ¿Así? Sí. Se escucha mi audio ayer. Así se ve, pues si no lo vemos bien la Rescatado. Vale. Bueno, yo soy Silvina Smith y trabajo acá en el Hospital Británico como neumóloga infantil y también en el Hospital Pedro de Lizalde. Bueno, vamos a hablar sobre el asma en líneas generales, ¿sí? Bueno, el asma es la enfermedad crónica más frecuente de la infancia y tiene un alto impacto social. ¿Por qué? Porque produce mucho ausentismo escolar. Ahora ven más, van a ver en las guardias que casi el 90% de los pacientes consultan por alguna patología respiratoria, entre las bronquiolitis, las infecciones respiratorias agudas bajas y también el asma. Entonces, obviamente, como es una causa ausentismo escolar, ausentismo laboral de los padres, y por lo tanto representa un alto impacto tanto en los sistemas de salud y también en la calidad de vida, porque esto, obviamente, en los chicos desintegra un poco su rutina diaria, su actividad escolar, su actividad deportiva, ¿sí? Esto es un concepto importante. Podemos interrumpir eso. No, del lado. De atrás, por favor. Esperamos entonces. Entonces, obviamente, y es una enfermedad muy frecuente que es controlable, pero en un grupo de pacientes pediátricos del 5% aproximadamente, en general esto se prolonga en el tiempo, ¿sí? Entonces uno dice que no es curable, pero bueno, uno en general trata los síntomas y controla los síntomas. La mayor prevalencia del asma está en dos grupos etarios, entre 6 y 7 años y 13 y 14 años, y más o menos son entre un 15% y un 10%. Cada vez se cree que hay una mayor prevalencia de asma a nivel mundial. En la Argentina más o menos nos ubicamos entre el 20% de los países que tienen más asma infantil, pero a su vez, si bien todavía hay mucha gente que muere por asma, en general, con todas las terapias nuevas, los tratamientos controladores, la mortalidad ha disminuido, pero siguen muriéndose por asma. Es una enfermedad, esto sí es un concepto muy importante, es una enfermedad heterogénea caracterizada ¿por qué? Por la inflamación crónica de las vías respiratorias, ¿sí? Que se manifiesta clínicamente por una limitación al flujo aéreo, que esto se traduce en sibilancias, dolor de pecho, tos, que son los síntomas más frecuentes y que pueden revertir espontáneamente o pueden revertir con un tratamiento broncodilatador. Este es el concepto de asma. Esto es lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿De qué se trata? De una inflamación crónica con estas características, ¿sí? Que es reversible, ¿sí? Que se puede revertir con un broncodilatador o también puede revertirse espontáneamente. Hay a veces que uno oculta a un paciente y de repente a los 10 minutos te dice, no, ya no siento más esa sibilancia. Debe distinguirse factores de riesgo, que son factores de riesgo que pueden ser desencadenantes de los síntomas, y también factores de riesgo del desarrollo de asma, ¿sí? Los factores desencadenantes del asma son aquellos que provocan una exacerbación de asma o crisis asmática, o algunos le llaman broncoespasmo, que en realidad el broncoespasmo es como una traducción de lo que está ocurriendo en la fisiopatología, pero es correcto llamar crisis asmática o ataque de asma o exacerbación.
Utilizamos más estos términos porque a veces también podemos, en la jerga médica utilizamos episodios, pero a veces esto puede inclusive confundir a los padres. ¿Qué significa episodio, no? Entonces, correcto es hablar de crisis asmática. Y entonces tenemos factores que desencadenan, que propician el desarrollo de asma y otros factores que provocan una crisis asmática. Dentro de los factores que intervienen en el desarrollo del asma, hay factores que son del huésped. Obviamente pesan muchísimo los factores genéticos, ¿sí?, que predisponen a la atopía, que predisponen al asma, que son aquellos que desarrollan una hiperactividad de la vía aérea, y otros factores que son medioambientales. También el sexo, en general en la vida adulta es más frecuente en el sexo masculino, en los niños más o menos es igual, es parejo. Hay una tendencia en las infecciones respiratorias agudas bajas más en el sexo masculino, pero en realidad después para el asma y para el asma de primera infancia en general es en el sexo es igual. Y la obesidad es otro factor muy importante, ¿no? Factores ambientales, obviamente la contaminación ambiental juega un rol fundamental, ¿sí? Sobre todo el humo de cigarrillo. Hoy es el Día Mundial del tabaquismo, del Día Mundial sin humo. Entonces, bueno, es importante, como este día es fundamental para el mundo, para concientizar sobre todo lo que hace el humo del cigarrillo. Y tenemos entonces, además de los factores ambientales, el humo del cigarrillo, las infecciones respiratorias, está en esto el rinovirus C, el virus sincicial respiratorio, y sensibilizadores ocupacionales, la polución intra y extra domiciliaria, también la sensibilización a aeroalérgenos, como por ejemplo los ácaros, el pelo de los animales domésticos, ¿sí? Hongos, todo eso influye. ¿Por qué? Porque no existe una causa fundamental para el asma, ¿sí? Por eso se dice esta palabra heterogénea, que muchas sobre una base genética influyen muchos factores para por qué un grupo de pacientes es asmático, y en una misma familia ustedes verán que un niño es asmático y otro no, ¿sí? Entonces, bueno, eso tengan en cuenta. Entonces se cree que también hay, entra la epigenética, hay algunos factores que pueden, sobre todo el humo del tabaco en las mujeres embarazadas, que fumaron o que fuman o que están expuestas al humo de segunda mano, de tercera mano sería. Entonces también pueden influir en lo que se llama la epigenética y provocar un desarrollo de una vía aérea más pequeña, y esto puede entonces incidir en la expresión de asma en el niño. Es muy importante tener en cuenta que los niños pequeños, si bien pueden tener asma, no es frecuente que tengan a la edad de 5 meses, 6 meses, sino que uno, en general el asma, es como que es un proceso en desarrollo, pero tener en cuenta que hay un grupo de pacientes que se presenta en edades tempranas, ¿sí? Después del año, de los 2 años, con sibilancias recurrentes, ¿sí? Entonces, esto es muy importante tener en cuenta, que hay un grupo de pacientes que, no descartando otras enfermedades, porque sabemos que las sibilancias son muy frecuentes en el niño, no todo lo que sibila es asma. Hay muchas enfermedades que se expresan en el niño como con esta manifestación de sibilancias recurrentes, y no necesariamente tenemos un grupo de sibilantes que pueden ser transitorios, que son aquellos que sibilan en etapas tempranas, pero a partir de los 3, 4 años o 6 ya desaparecen las sibilancias y están influenciadas más por una vía aérea pequeña, sin antecedentes de atopía, y sí influenciados o desencadenados por infecciones virales.
Después tenemos las sibilancias, que son persistentes, pero que aparecen en etapa tardía, es decir, aquellos niños que presentan sibilancias a partir de los 3 o 4 años, pero a los 13 generalmente desaparecen y pueden tener una condición atópica, ¿sí? Pero están los sibilantes permanentes tempranos que aparecen en etapas tempranas y que son el grupo del 5% que va a presentar asma en general en toda su vida, ¿sí? Esto, entonces, siempre cuando un niño en etapas tempranas, sobre todo en los menores de 5 años, donde no podemos hacer ninguna prueba que documente que tenga asma, como es la espirometría, entonces es más difícil el diagnóstico, ¿sí? La clínica, ¿por qué? Porque un síndrome aspirativo, como un reflujo secundario a un reflujo, o una fibrosis quística, o una inmunodeficiencia, también en el niño que se presentan con broncoespasmos o sibilancias recurrentes. Entonces, llegar al diagnóstico es un niño sano, con una placa normal, sin antecedentes previos, sobre todo dirigido con un interrogatorio o a veces documentado con algún estudio que sigue sibilando y no me queda bien claro, descarto y tiene asma, ¿no? Es muy importante esto, que 40% de los niños en algún momento de su vida van a tener sibilancias. Casi, fíjense, más del 40%, ¿sí? Y no va a ser asma. Entonces, esto es un concepto importante. Y 70% de los niños con, fíjense, sibilancias recurrentes en edad preescolar no se van a hacer asmáticos. No porque yo tenga un paciente que tenga un sobrino o algo que tenga broncoespasmo a repetición, probablemente sea esto transitorio, ¿sí? Va a tener asma. Esto también es un concepto importante. En pediatría, nosotros nos guiamos, porque como sabemos, en los más chiquitos, en los menores de 5 años, que yo no puedo hacer ninguna otra maniobra que les dije, una espirométrica, que es muy difícil hacer soplar al chico, entonces nos guiamos mucho por criterios mayores y criterios, un algoritmo predictor de asma. Entonces, de esa totalidad de pacientes sanos que yo por interrogatorio he descartado que no tenga otra enfermedad y creo que tiene asma, entonces me guío por estos criterios mayores y criterios menores que se llaman Jesús Castro Rodríguez, y que nos da un índice predictor de asma casi más de un 70%, ¿sí? Entonces, aquel niño que tiene más de 3, que es un niño sano, con placa normal, que no tiene reflujo, ninguna inmunodeficiencia, crece bien, ¿sí? No tengo un FEI patológico de una fibrosis quística, ¿sí? De las enfermedades que más frecuentemente provocan sibilancias, entonces digo, tiene 3 o más episodios, empiezo a estudiarlo cuando tiene 3 o más episodios de sibilancias, ¿sí? Entonces digo, criterio mayor, que tenga un criterio mayor y 2 menores, tiene alta probabilidad de que este paciente sea asmático. ¿Por qué? Lo primero que me preguntan cuando viene a la consulta un familiar que te dice, ¿va a tener asma? Que la palabra asma, cuando le decís, es como mucho para los padres, ¿no? Cuando tiene, no sé, una bronquiolitis y ya se imaginan que el paciente va a ser crónicamente enfermo, ¿no? Y tal vez sea su único episodio y nunca más. Tenga criterios mayores como ser atopía, el antecedente de los padres con asma o con alergia, ¿sí? Y el modificado agrega alergia alimentaria, o criterios menores como ser rinitis alérgica, sibilancias fuera de los episodios de resfríos, de rinitis o de rinorrea por una infección viral, y una eosinofilia mayor del 4%. Entonces, si yo tengo 3 o más episodios en el año, ¿sí? en los 3 primeros años de vida, y tiene alguno de estos criterios, entonces yo puedo decir que este paciente tiene altas probabilidades de seguir teniendo asma o sibilancia recurrente, ¿sí? Bueno.
Y eso se llama, el predictor nosotros le llamamos API positivo, ¿sí? El 77% de aquellos pacientes con API positivo van a ser asmáticos en la edad escolar, y un 68% con API negativo no van a tener asma en la edad escolar. Entonces nosotros nos guiamos muchísimo, y los pediatras también te dicen API positivo, API negativo, un interrogatorio rápido, antecedentes de asma, mamá y papá son asmáticos, tiene algún hermano mayor, o tiene alergia alimentaria, o tiene atopía. Entonces, bueno, reúno estos criterios en un niño sano, digo, bueno, entonces hay alta probabilidad y entonces puedo instaurar un tratamiento controlador. Es como un valor predictivo positivo. Exactamente, tiene un 77% de valor predictivo positivo. Muy bien. Bueno. ¿Puedo hacer una consulta? El lunes llegaba el neumonólogo a mi sobrino, Sí. y le dijeron que le dieron un tratamiento con prueba terapéutica con broncodilatadores por 2 meses. Pues me dijeron es alérgico bronquial, porque él suele tener bronquiolitis bastante seguidas, y además esas bronquiolitis muchas veces le llevan a otitis. Y me dijeron como que, a mí me parece raro, me dijeron que tiene, y yo le pregunté, pero ¿tiene asma? Pues yo sin saber todo esto obviamente, pregunto, pero ¿va a tener asma? Mira, me dice, tiene las vías respiratorias un poco inflamadas ya de por sí, entonces vamos a hacerle la prueba terapéutica, porque me dice, si no, más de grande va a vivir a antibióticos, me dice, pero no sé si tiene que ver con esto, o no sé bien cómo es. Yo no tengo ni idea. Bueno, vos lo vas a saber. Ok. Bueno, creo que hay una mezcla de conceptos y no es una cosa clara. Entonces, bueno, uno trata a veces de hablar con la jerga del común de los mortales, pero me parece que la gente ya está muy con el celular, todo googlea, te dice los conceptos más claros, a veces te vienen con alguna pregunta y uno cree que los padres no saben. Parece que hay una mezcla de conceptos, ¿sí? Bueno, entonces esto es muy importante porque hay un flujograma de diagnóstico del asma en los chicos, y que uno, de acuerdo a los síntomas respiratorios, entonces esto ahora vamos a pasar a los chicos mayores de 5 años, ¿sí? Que hacemos con un interrogatorio preciso a través de la historia clínica. Entonces, los mayores de 5 años que ya pueden hacer alguna prueba terapéutica, alguna respuesta, ¿se acuerdan del concepto de se puede revertir con broncodilatador? Bueno, eso lo podemos hacer en el laboratorio pulmonar o en el mismo consultorio. Entonces, si yo hago un paciente que le hago una espirometría y tengo una reversibilidad igual o mayor del 10% en el PEF1 después del broncodilatador, entonces puedo tener un concepto aún en un paciente sano, tratar de siempre fuera de una intercurrencia viral o de una intercurrencia infecciosa, obviamente, porque si no seguramente va a tener una inflamación de la vía aérea, va a haber reversibilidad. La idea es hacer una prueba, una espirometría fuera de un periodo agudo de alguna exacerbación. Entonces, si tengo respuesta positiva, esto me documenta aún más que el paciente tiene asma. Pero no necesariamente tengo que tener una respuesta positiva para broncodilatadora, sobre todo en pediatría, para definir que el paciente tiene asma, ¿sí? El diagnóstico de asma es clínico, ¿sí? Bien. Tengo una pregunta. Como en la espirometría del adulto, cuando uno revierte con broncodilatadores es más del 12 o 200 ml. ¿Acá se hace lo mismo? Acá se hace lo mismo. Sí, O sea, ahora se bajó un poquito del 10%. Las Ah. nuevas guías del GINA te hablan del 10%. Okay. Pero por ahí esto, como es muy nuevo, el GINA salió en el Día Mundial de Asma, que fue el 5 de mayo. Entonces, por ahí todavía los exámenes te van a marcar 10, 12%, marca 12%, pero en realidad es 10%. Bueno, entonces, en pediatría es un concepto. ¿Vieron que yo le pongo ahí mitos? Porque en realidad son las preguntas frecuentes que te hacen las madres o los padres cuando vienen a la consulta. Entonces, en pediatría el diagnóstico esencialmente es clínico, ¿sí? Un niño, independientemente de su edad, que presenta signos y síntomas episódicos, un niño sano,
y que podemos lograr una reversibilidad con las pruebas o revierte con una prueba broncodilatadora, entonces inclusive clínica, entonces bueno, me llego más al diagnóstico de asma. Perdón que te interrumpa, Sí. pero sí o sí tiene que tener 3 o más episodios en el año, más... Sí, criterios, hay sí. algunos pacientes sí que bueno que debutan directamente con una crisis asmática a los 6 años, ¿sí? Entonces uno viene a la consulta, tenemos pacientes que a partir de a los 6 años hacen su primera crisis asmática, están internados, tienen clínica, ¿sí? Acuérdate que el diagnóstico es clínico y después bueno se internan o tienen su primera crisis asmática, después los sigo para ver, no necesariamente van a tener 3 episodios, algunos tienen un único episodio y entonces por la clínica no han tenido ninguna documentación de ninguna infección viral o algo, o fuera de que no tengan otra patología, entonces yo lo cito al paciente, lo sigo al paciente y si tiene síntomas como tos con el ejercicio, tiene tos nocturna, fuera de una infección viral, entonces puedo tener el diagnóstico de asma también, ¿sí? Y si es mayor de 5 años, le hago la respuesta broncodilatadora a través de una espirometría. ¿Y si es menor de 5 años? Me guió por la clínica, por los criterios en menores de 3 años, 3 a 5 años o 4 años, por los criterios clínicos Claro. que te nombré. Claro. Pero ¿qué es importante esto? Esto es fundamental, porque el desafío siempre es en los lactantes, ¿no? En los chicos mayores es mucho más fácil el diagnóstico. Pero en aquel paciente que, como les dije, muchas cosas pueden manifestarse con sibilancias o con síntomas de tos nocturna, tos con el ejercicio, entonces, ¿qué me aumenta la probabilidad de asma? Me aumenta la probabilidad de asma cuando aparecen o empeoran durante la tos nocturna, durante la noche, tiene sibilancias que revierten espontáneamente o que presentan síntomas de tos o fatiga con el ejercicio o se desencadenan ante una situación de llante, de exposición al medio ambiente, al aire frío, a los animales domésticos, ¿sí? Mejora los síntomas con una prueba terapéutica, también yo le pongo un broncodilatador por una semana o corticoides por 3 días y responden rápidamente, o tienen antecedente de atopía, ¿sí? O alergia alimentaria o antecedente familiar en un niño sano con una placa normal, entonces como dijimos tiene probabilidades. Pero disminuyen las probabilidades cuando tienen las mismas sibilancias que cualquier otro niño, pero tiene una cardiopatía, se infecta cada rato con fiebre, tiene neumonías a repetición, tiene una lesión persistente de un lado, que puede ser una malformación, o tiene mal crecimiento postestatural y tiene deposiciones estatorreicas, entonces yo pienso en otra enfermedad, en una enfermedad crónica, ¿no es cierto? Tiene síntomas que no revierten, no están persistentemente enfermos, ¿sí? Pienso que pueda tener una inmunodeficiencia, Entonces, esto es importante. Tiene signos de enfermedad pulmonar crónica, hipocratismo digital, aumento del diámetro anteroposterior, no va a tener asma el paciente, ¿no? Entonces, el interrogatorio, o cuando come, tose, se aspira, o toma la leche y vomita, tiene reflujo, entonces bueno, otras causas también pueden ser manifestarse como sibilantes, no como en el adulto que uno te dice claramente tengo tos, tengo sibilancias cuando me río, cuando hago actividad física, mucho más difícil. En el niño adolescente sí es mucho más claro, no tiene ningún tipo de en el interrogatorio ni se aspiró ningún cuerpo extraño, no tiene antecedentes de neumonía y de repente te dice tengo un chiflido cuando hago ejercicio, entonces o toso todas las noches, tos seca y a veces tengo silbido con la risa, entonces bueno, uno piensa en que probablemente tenga asma. Bueno, a pesar de los grandes avances terapéuticos, entonces como dijimos tiene alto impacto social, ¿sí? En Latinoamérica casi el 50 hay muchos pacientes, a pesar de las diferentes recomendaciones del GINA, CEPAR, GEMA, si hay muchas guías para el asma, sigue habiendo un control inadecuado del asma. Tengo una pregunta. Sí. Si en pediatría el asma en gran parte del porcentaje revierte, dijiste, espontáneamente, ¿en qué momento empiezo a tratar? O cuándo Ahora vamos a ver. Okay, Entonces,
Esto es muy importante, el concepto de que el asma se controla. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque para eso tenemos tratamientos que son controladores y tratamientos que sirven para tratar las crisis, ¿no? Es muy importante también dentro del asma clasificar. Viste que en medicina nos encanta clasificar, ¿no? Porque bueno, eso nos ordena bastante, pero bueno, a veces nos acordamos, ¿no? Pero esto es importante. Entonces, la clasificación según la severidad, o sea, la clasificación del asma, en líneas generales podemos tener un asma que está controlado o no controlado, ¿sí? O sea, está controlado porque no tiene síntomas, pero eso no significa que no tenga asma, y no controlado porque sigue teniendo síntomas, a pesar de un tratamiento que yo le dé, probablemente no lo cumpla el paciente, entonces, bueno, no está controlado. Pero esto es muy importante, la clasificación de la gravedad del asma, porque de acuerdo a la clasificación de la gravedad del asma, yo puedo instaurar un tratamiento. No todo un paciente que tiene síntomas intermitentes o síntomas que son persistentes van a tener el mismo tratamiento. Entonces, cuando podemos tener dos grandes grupos, los que tienen o broncoespasmos o tienen asma intermitente, o aquellos que tienen asma persistente. Y dentro de los persistentes se dividen en leves, moderados y graves, ¿sí? Los leves, los intermitentes son aquellos que tienen síntomas. Fíjense que representan casi más del 50%, y entre ellos los persistentes están el 30%, el gran grupo, que son los leves, muy pocos los moderados, y un poquitito, solo un 5%, son los asmáticos graves y que van a ser probablemente asmáticos toda su vida. Y los leves son aquellos que tienen síntomas alguna vez por semana, no tienen algún broncoespasmo una vez por año, tienen a veces tos a la noche, la tos seca nocturna, ¿sí? Una vez por mes o menos de 2 veces por mes, y en los que pueden hacer alguna prueba alguna espirometría en mayores de 5 años, entonces van a tener, si yo le hago una espirometría, van a tener una variabilidad, sobre todo en el BEF1, el otro es pico flujo que casi no utilizamos. En el BEF1 van a tener una espirometría que les va a decir igual o mayor en el BEF1 del 80%, ¿sí? Y la variabilidad menor del 20%, que es en el pico flujo. En el persistente vamos a tener más síntomas, ya vamos a tener más tos, más de 2 veces por semana, van a tener síntomas de opresión de pecho o de sibilancias, más de una vez por semana, ¿sí? Y pueden tener alguna limitación con el ejercicio, ¿sí? Alguna limitación con el ejercicio. Los moderados, la diferencia es que van a tener tos casi todos los días, van a tener tos o fatiga o sibilancias o alguna exacerbación, sobre todo una limitación con la actividad física, y van a tener un FB1, ¿sí? Que va a ser igual entre el 60 y el 80%. ¿Sí? Y los graves son aquellos que no pueden hacer ninguna actividad física, que tienen constantemente síntomas diarios, síntomas nocturnos frecuentes, y en la espirometría pueden tener un FB1 menor del 60%. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque yo no voy a dar la misma, el mismo tratamiento. Yo no voy a dar un mismo tratamiento a uno que tiene persistente leve con respecto al persistente grave, ¿cierto? Claro, o sea, esto es previo al tratamiento. Exactamente. O sí. sea, lo tenés que seguir un tiempito. Claro, vos tenés que, primero, de acuerdo al interrogatorio, yo puedo definir que el paciente, que es un intermitente o un persistente, y dentro del persistente va a ser leve, moderado o grave. Si es un moderado, no le voy a dar un tratamiento menos que el leve, menor que el leve, ni tampoco le voy a dar a un leve, le voy a dar un tratamiento para un grave. Eso es muy importante. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque los tratamientos, sobre todo con los corticoides inhalados, tienen sus eventos adversos. Entonces, el concepto siempre es que yo controle el asma con el mínimo tratamiento posible. Eso es lo más importante, porque si no, todos salen con el mismo tratamiento. Yo veo un montón de pacientes, inclusive algunos colegas, que le ponen Seretide, Montelukast, el spray nasal, el antialérgico. Digo, y los padres vienen así horrorizados, mire todo lo que me dio, no sé, y tiene tos y tiene moco, doctora. Bueno, el primer concepto que esto no cura los mocos, ¿sí? Eso no, lo que hace es desinflamar la vía respiratoria y evitar los broncoespasmos. Si tiene un resfrío, va al jardín, va al colegio, seguro que va a tener algún resfrío con fiebre y va a tener un poco de tos porque tiene rinorrea, como cualquiera de nosotros. Los chicos se manifiestan más rinorreicos y tienen más goteo retronasal y van a tener más tos. Pero yo no tengo que inhibir la tos, ni dar jarabe para la tos, concepto, ni nebulizaciones también aprendan, nebulizaciones no, porque hidrata más el moco y más rinorrea y más tos por goteo retronasal y le siguen dando más nebulización y damos 5 horas, están en el vapor, en la ducha, ¿para qué? Pobrecito, más moco, más tos. ¿Sí? Son conceptos, son mitos que hay que desterrarlos. Bueno. Una vez que yo instauro el tratamiento específico para cada uno, entonces tengo que definir, sigo en el tiempo. Le coloco el tratamiento, le enseño la técnica inhalatoria y a las 3 semanas o al mes y medio veo cómo va. Acuérdense, todos los tratamientos tardan aproximadamente 3 o 4 semanas en hacer efecto. Ningún tratamiento controlador o tratamiento de mantenimiento tiene una efectividad rápida, ¿sí? Porque tengo que manejar tratamientos de mantenimiento y tratamientos que sirven para la crisis asmática, ¿sí? O tratamientos de rescate. Entonces, si yo digo, el paciente no tose más, no tiene ningún síntoma nocturno, puede hacer, jugar, correr, no estar todo el día en el arco, puede jugar sin ningún tipo de limitación, entonces digo, o utilizo este interrogatorio rápido, bueno, está controlado su asma, está respondiendo a su tratamiento controlado, ¿sí? Ahora, aquel paciente que tiene algún síntoma, sigue tosiendo a la noche o tiene alguna limitación por el ejercicio, entonces, bueno, digo, le faltan algunos criterios y está parcialmente controlado y tengo que ajustar mi tratamiento, ¿no es cierto? Pero aquel síntoma que tuvo una exacerbación y tiene todavía tiene sibilancias con el ejercicio o tose todas las noches, entonces no está controlado, entonces tengo que ajustar mi tratamiento. Entonces esto sirve para ajustar el tratamiento, para hacer un step down del tratamiento o un step up en el tratamiento, ¿sí? Bien. Hay un monitoreo, como yo les dije, de síntomas. Hay, obviamente, podemos utilizar las aplicaciones, o simplemente un cuestionario, ¿sí? Yo la verdad que no utilizo ninguna aplicación, ningún cuestionario electrónico, pero también hay cuestionarios que son el ACT, que es un cuestionario que yo puedo entregar al paciente y él puede hacer con fáciles preguntas, puede hacer un checklist y de esta forma, si está en el consultorio esperando un ratito, después me trae, mira, y puedo definir si está o no controlado el asma. Pero la verdad que con el interrogatorio previo, con las preguntas, yo ya me doy cuenta si está o no controlado. Pero les digo nomás que existen también pruebas del ACT, que son controladas del asma, que seguramente que habrán visto en sus clases de clínica. En general, las visitas son, dependiendo mucho, un paciente que tiene un asma grave, no lo voy a controlar, o que no está controlado su asma, no lo voy a esperar que tarde 3 meses, pero aquel paciente que está controlado, entonces las visitas no son mensuales, sino puedo citarlo a los 3 meses, ¿sí? Una vez que yo, después de la primera visita, de instaurar el tratamiento, después de controlar al mes, si le va bien, entonces puedo darle un tiempo prudencial para citarlo nuevamente y ver cómo va su tratamiento. La espirometría, el BEF1, sigue siendo el componente más importante. También
ahora se utiliza la capacidad vital, ¿sí? Y es un predictor muy importante de los resultados, pero no necesariamente, acuérdense, en los menores de 5 años que no pueden hacer pruebas espirométricas, la clínica es muy importante. Pero también hay otras pruebas que son más bien de laboratorio, por ejemplo está la oscilometría de pulso, el IOS, que es una técnica forzada de oscilación y el funcional del lactante, que en realidad son pruebas más sofisticadas, que son pruebas que se utilizan para hacer trabajos de investigación. Yo no voy a mandar, bueno, el Garrahan y el Gutiérrez son los que tienen estos aparatos, yo no voy a mandar para definir o para ver cómo sigue con asma, hacer una prueba de estas, ¿no? Las mediciones también del pico flujo, que son, no sé si vieron, ¿ustedes conocen lo que es el pico flujo? Sí. Bueno, esto se utiliza más en los adultos. En pediatría es muy difícil que el chico esté todo el tiempo, salvo en un asmático grave, que esté todo el tiempo con el pico flujo, ¿sí? Ni tampoco en una guardia yo le voy a hacer un pico flujo, que apenas está pobrecito respirando, le voy a hacer una prueba de pico flujo, no es necesario, digamos, más por la clínica y por también el score de Wood o el PRAM o el pulmonary score, que son parecidos a los scores de TAL de la bronquiolitis, para definir si el paciente con saturometría. En la clínica definimos si está, qué grado de insuficiencia respiratoria tiene el paciente. Bueno, esto ya lo hablamos, una respuesta broncodilatadora igual o mayor del 10%, o en los exámenes por ahí va a estar todavía del 12%, entonces puede definir que, bueno, el paciente tiene una espirometría, puede tener una espirometría normal, pero tiene esta variabilidad después de la respuesta broncodilatadora. Entonces, con la clínica, yo digo, bueno, tiene algo. Esto ya lo saben, la parte expiratoria, la adherencia y educación es un factor muy importante, ¿sí? Por ahí, para nosotros, los neumonólogos pediatras, es más fácil que los padres puedan adherir, porque bueno, tienen los hijos y la responsabilidad de ellos, ¿no? Pero no obstante, sigue siendo por ahí en el primer año hasta los o inician un tratamiento temprano en marzo, abril, pero para octubre, si el paciente ha sido bien adherente, le suspenden el tratamiento. Y eso es un error, ¿sí? Uno generalmente cuando instaura un tratamiento lo sigue, podemos hacer un desescalamiento, porque acuérdense, no siempre un paciente asmático, esto es un concepto importante, siempre va a quedar en la misma clasificación. Un asmático grave no va a ser grave toda su vida. Esto es muy importante porque va cambiando con el tiempo. Por eso hablamos de asma controlado y no controlado, ¿sí? Yo no voy a dejar un tratamiento para un asma grave a un paciente que por ahí hace 2 años que no tiene más broncoespasmo, no tiene ninguna crisis, ¿sí? Y siempre voy a ir desescalando. Por eso cada 3 meses voy a ir evaluando al paciente, y en los periodos de menor riesgo, por ejemplo, de los cambios de estación, o en el invierno, o fuera de la primavera, momentos que son más estables, sabemos que a veces el clima influye, o la etapa escolar, ¿no es cierto? Las infecciones virales son las causas más frecuentes en los niños de desencadenar un broncoespasmo. Yo le voy a mantener el tratamiento y no lo voy a suspender. Entonces, eso también es el conocimiento y el seguimiento del paciente. Pero también un factor muy importante es el monitoreo y la adherencia al tratamiento. En cada consulta yo tengo que, una vez que instauro un tratamiento controlador, ver la técnica inhalatoria, ¿sí? De acuerdo al dispositivo que elija. En general casi todos utilizan aerocámara para los aerosoles, nunca el inhalador de dosis medida, o sea, el aerosol directamente en la boca. No, es un concepto erróneo. El inhalador debe hacerse con algún dispositivo, ya sea aerocámara o polvo seco, lo que sea, o bueno, turbohaler, desde 0 edad hasta los 100 años, ¿sí? Porque es mucho mejor
ingresa mejor a la vía aérea y no tiene esa dispersión de un 40% que de por sí, si yo utilizo una máscara espaciadora o una aerocámara, un 40% es solamente lo que se absorbe en la vía aérea. Entonces, fíjense lo importante que es hacer con buena técnica. Entonces, en cada consulta, primero le pregunto, ¿se está haciendo? Puede ser que me mienta, ¿no? El 90% seguramente me mienta, pero bueno, si está controlado, evidentemente algo le hace el tratamiento. Por otro lado, la adherencia al tratamiento, los factores que pueden, los factores medioambientales que pueden seguir irritando la vía aérea, como el humo del cigarrillo, y obviamente la técnica inhalatoria. Habiendo hecho todo este interrogatorio, si el paciente sigue teniendo episodios, entonces obviamente no está controlado y tengo que elevar mi tratamiento. Y si está todo bien, entonces pasaron 3 meses, ¿qué hago? Disminuir el tratamiento. No lo voy a dejar eternamente con el mismo tratamiento. Dos preguntas, no me quedó claro. ¿Es con recámara o sin recámara? Con cámara. Con cámara. Cámara, sí, Para sí, todos. acá, para todos. En general, a partir de 0 a 4 años, utilizamos la máscara, Okay. la aerocámara. La aerocámara tiene que tener válvula, si no, no sirve. Por ahí en las bronquiolitis, que son, te hacen con suero, en las salitas, pero en realidad todo el mundo utiliza, no es un buen sistema. Si viene un paciente, lo primero que chequeamos, ¿tiene cámara? ¿Tiene aerocámara? ¿Cómo está su aerocámara? El estado su aerocámara, ¿sí? Y la técnica inhalatoria, que es fundamental. Entonces tenemos, de acuerdo a la edad, también uno el tratamiento va a elegir el dispositivo que le guste al paciente, ¿no? Hay chicos que, bueno, que están acostumbrados toda su vida desde pequeños con la aerocámara. Yo, la gran mayoría de los adolescentes que trato les gusta la aerocámara porque ya están familiarizados, pero a veces tienen vergüenza. Entonces, ¿qué utilizo? Aquel paciente que ya tiene una capacidad de aspirar, ¿sí? De hacer una técnica inhalatoria correcta, entonces puedo utilizar los sistemas de polvo seco, que puede ser el Turbo-Haler o el Discus, ¿sí? Y también los inhaladores los puedo utilizar con una pieza bucal, ¿sí? La misma aerocámara tiene como un piquito que también puede ser útil en mayores de 6 años. Pero en general eso también uno lo charla con los padres, ¿sí? Es muy importante la técnica inhalatoria con la aerocámara, es agito bien, ¿sí? El spray, pongo en el agujerito, apoyo bien la máscara de la aerocámara está diseñada, hay distintos tamaños, inclusive para los adultos. Entonces, que el niño pueda abrir la boca y al abrir la boca disparo y ahí recién inhalo y exhalo. En los más chiquitos, por eso hay tanto una técnica de error, porque bueno, al disparar a veces no hacen la inhalación y exhalación, ¿no? Entonces uno le dice a los padres que cuenten pausadamente hasta 10, de 7 a 10 segundos pausadamente para que logre la llegada de la medicación a la vía aérea. Lo ideal es que sea con la boca abierta, ¿sí? No entra por la nariz, entra por la boca, para que tengan esa absorción. Entonces, la técnica de inhalación es clave. Muchas veces no controlo mi asma. ¿Por qué? Porque no hacen como buena técnica. Todas las veces que veo al mismo paciente, desde el primer día hasta que le doy de alta, ¿sí? Yo tengo que controlar la técnica, porque es terrible como a pesar de que uno le enseña todas las veces que viene, nos conocemos muchísimo, trabajamos muchísimo con las familias, me conocen un montón, siguen teniendo error en la técnica inhalatoria. Y eso es un factor de que, ¿para qué le voy a aumentar el tratamiento? Lo clave es que no hacen una buena técnica inhalatoria. Sobre todo también en los dispositivos de polvo seco, entonces que necesitan exhalar todo el aire, poner detrás de los dientes, acá, no acá, sino que acá, ¿sí? Y aspirar y aguantar despacito contando los 10 segundos, ¿sí? Y después es importante a veces el enjuague de la boca por el sabor metalizado, y hay algunos pacientes que le deja un poco de candidiasis o de irritación en la garganta, entonces siempre se acostumbra a decirles que, bueno, que se enjuague la boca después.
Y el factor ambiental. El factor ambiental es fundamental. Si siguen fumando en la casa, por más que fumen, no, fuman detrás en el balcón, no. Entran y la nicotina se sigue eliminando a través de la piel, de la ropa, y hace interacción con moléculas que están en el medio ambiente, y eso se llama humo de tercera mano. Y no solamente humo de segunda mano, que es la exposición así pasiva, ¿sí? El humo de tercera mano es tan dañino como el de segunda mano o de fumar, ¿no? Entonces eso es fundamental. El tema de por ahí las alfombras, el barrer, aspirar, sacudir cuando el niño está presente, o aquel paciente que tiene todavía colchados de pluma, o humos en las paredes, ¿sí? Entonces, o muchos peluches, ¿sí? Que no los lavan frecuentemente. O sea, si el niño tiene por ahí un muñeco de apego, entonces eso hay que lavarlo frecuentemente. El tema de las mascotas, en realidad hay algunos chicos que tienen una sensibilización precoz a sus mascotas, no las van a echar porque tienen asma, pero sí tratar de que no estén durmiendo en sus acolchados o en la cama, porque bueno, esto también, sobre todo el pelo del gato, sensibiliza mucho y puede provocar esa situación. Y en la evolución terapéutica ya hemos llegado a que el asma, a partir de los 6 años, en los asmáticos graves que no responden a todos los tratamientos controladores o a los máximos tratamientos, están también los agentes biológicos, ¿sí? El tocilizumab, o la omalizumab y todo eso, que en realidad en muy pocos pacientes en pediatría tenemos con asma grave que necesitan los biológicos, ¿sí? Entonces, los objetivos del tratamiento son mantener a los pacientes libres de síntomas, eso tanto en el adulto como en el niño, ¿sí? Que tengan mantener el tratamiento se lo instaura, ¿para qué? Para que tengan una función pulmonar normal en la vida adulta, ¿sí? Y puedan hacer su vida totalmente normal, libre de síntomas, puedan jugar, correr, hacer deportes y que no tengan ningún tipo de limitación. Si yo tengo todavía un paciente que instaure el tratamiento y corre y se agita y para, entonces no está controlado su asma. Y sobre todas las cosas, tener en cuenta los eventos adversos de los tratamientos, ¿sí? Eso es fundamental, sobre todo en el crecimiento del niño. Entonces, dividimos a los tratamientos en tratamientos controladores y tratamientos de rescate. Los tratamientos controladores son los corticoides, los principales tratamientos controladores del asma son los corticoides inhalados. Si uno pregunta, ¿cuál es el tratamiento? Los corticoides inhalados. Esa es la respuesta correcta, ¿sí? Y después tenemos otros tratamientos como coadyuvantes que nos permiten no elevar tanto el tratamiento como ser el Montelukast, y en los asmáticos graves tenemos los anti-G o anti-interleuquina 3 y 13, que es omalizumab, que todos actúan sobre la fisiopatología del asma, o sea, provocar la desinflamación de la vía aérea. Y aquellos pacientes y aquellos tratamientos que son medicamentos de rescate, que son, ustedes ya conocen, los SABA, los broncodilatadores de acción corta, que es el salbutamol, que nosotros utilizamos el salbutamol, pero también está otro broncodilatador. Están los broncodilatadores de acción prolongada, pero que tienen una actividad rápida, que es el formoterol, si bien es un broncodilatador de acción prolongada, puede utilizarse como medicación de rescate a partir de los 12 años, ¿sí? No utilizamos ya y los anticolinérgicos, como ser el bromuro de hipertrofia, que tiene un menor efecto broncodilatador. A veces cuando estamos con muchas dosis en las guardias de una crisis asmática, estamos en muchas dosis, en la segunda hora del tratamiento podemos instaurar el bromuro de hipertrofia como coadyuvante del broncodilatador. Pero sigue siendo lo más efectivo los SABA, el broncodilatador de acción corta, el famoso salbutamol. Y los esteroides, los glucocorticoides, por vía oral o por vía endovenosa, si es una crisis que no responde a los broncodilatadores, entonces tengo que dar también hacer tratamiento
de desinflamación rápida con los corticoides, ya sea vía oral o endovenosa o intramuscular. No utilizamos en pediatría la teofilina, para nada, y solamente en aquellos pacientes que tienen una crisis asmática por efecto anafiláctico vamos a utilizar la adrenalina, ¿sí? Pero si no, no. Bueno, esto es muy importante en los pacientes pediátricos y ahora estamos haciendo próximamente ya estamos elaborando un consenso junto con una reunión para elaborar los nuevos tratamientos para el asma en menores de 5 años. Ya en archivos de pediatría tenemos una guía para mayores de 6 años, una guía actualizada que salió en el 2021, pero ahora vamos a sacar una guía para los menores de 5 años. Así que bueno, yo justo la parte de crisis asmática me toca escribirla, así que bueno, estoy revisando estudiando bastante. Y esto más o menos no ha cambiado en los pacientes que tienen síntomas intermitentes. Uno lo que hace es controlar con el salbutamol, pero que el paciente que ya pueda tener síntomas persistentes, entonces puedo introducir el corticoide inhalado, ¿sí? Corticoide inhalado a dosis bajas, ¿sí? No más de 400 microgramos, ¿sí? En pediatría, muy pocos, acuérdense que 5% van a necesitar dosis altas de corticoides inhalados, ¿sí? En general, aquel paciente que ya tiene un asma moderado en su clasificación merece una evaluación por el especialista. Pero en general, casi todo el grupo, el resto del 30% en general es de manejo pediátrico. Y la elección va a ser los corticoides a dosis bajas. Si no responden, puedo doblar la dosis del corticoide. Para evitar doblar la dosis del corticoide, también otra estrategia es agregar dosis baja y agregar un antileucotrieno, o doblar la dosis del corticoide inhalado, ¿sí? Voy haciendo un step up, y agregar el antileucotrieno, y los broncodilatadores de acción prolongada, como ser el formoterol y el salmeterol, se utilizan a partir de los 4 años, ¿sí? Nunca antes. Esos en persistente leve todavía. En persistentes leves utilizo o los corticoides inhalados de dosis bajas, no necesito más. Si yo he hecho una buena clasificación, tienen intelectualidad, factor ambiental, todo, corticoides a dosis bajas. Sí. O el antileucotrieno. Entre estos dos, si yo puedo comenzar con cualquiera de los dos, pero tiene más efectividad el corticoide inhalado. Si no responde el corticoide inhalado, entonces descartando todas las otras variables, buen control ambiental, técnica inhalatoria, no tiene otra cosa, buena adherencia, entonces ¿qué pasa? Le puedo subir, doblar la dosis, ¿sí? O eso en los menores de 5 años, doblar la dosis. En los mayores de 5 años puedo recién ahí en los moderados puedo agregar el corticoide inhalado con los broncodilatadores de acción prolongada. Pero si no, si son menores de 5, entonces puedo utilizar doblar la dosis del corticoide inhalado o corticoide inhalado más antileucotrieno. Y en el asma grave, obviamente dosis altas, ¿sí? Pero en general es poco frecuente que utilicemos dosis altas. En los mayores de 5, dosis altas con broncodilatador de acción prolongada. Si no responde, agrego el antileucotrieno, y a partir de los 12 años puedo utilizar el tiapropio, y aquellos que no responden a ese tratamiento, mayores de 6 años y de 12 años, puedo utilizar los biológicos, ¿sí? Pero nunca broncodilatador de acción prolongada y biológicos en menores de 5, no. Perdón, ¿y el anticoli no hay problema con la edad? ¿Cómo? ¿Los anticolinérgicos? No. Anticolinérgicos. Los anticolinérgicos se utilizan como ser ¿cómo se llama? El bromuro de hipratropio, que son los antimuscarínicos en realidad. Estos se utilizan en las crisis.
Pero nada no hay más. problema con la edad ni nada. No. Son adyuvantes, son tratamientos de rescate, pero que se utilizan, solo el diatropio sería un anticolinérgico, pero que se utiliza en mayor de 12 años como tratamiento de mantenimiento, y el bromuro de diatropio es tratamiento de rescate. Pero se utilizan en la segunda hora, 2 horas más. Si no funciona, seguimos con el paciente ya se interna, seguimos con otro tratamiento, pero la verdad que en la estancia hospitalaria también más de 2 días, la verdad que no se utiliza, no ha mejorado el efecto broncodilatador. En la segunda hora, en las 2 primeras horas, en la guardia es donde pueden tener más efecto, pero nunca supera al efecto broncodilatador del salbutamol. Bueno, repasando entonces, primero, aquel paciente que tiene episódico o un asma leve, beta-2 de acción corta, o ya es un intermitente leve, un persistente leve, dosis baja, es un persistente moderado, dosis baja, ya es en mayores de 5 años. Dosis baja de corticoides más LABA, Seretide, por ejemplo, o el Frevia, que es formoterol o budesonide, dosis bajas, y LABA. Y si no responden, puedo utilizar dosis baja más el antileucotrieno. En el paso 4 ya es aumento, esto en mayores de 5, ¿sí? Porque no puede ser LABA, no. Dosis medias más LABA, o si no responden el antileucotrieno, y en el paso 5 ya sería dosis altas más LABA, más antileucotrieno. A veces pueden utilizar corticoides intermitentes, pero la verdad que no. Si utilizamos el diatropio y los biológicos. Hay una cosa que, perdón, de Sí. la diapo anterior que no entiendo. O sea, no entiendo cómo los vas sumando. O sea, Los yo voy entiendo que sumando por la clínica. Sí, en los menores de 5 por la clínica. Si yo descarté, controlé todo, ¿no? Factor ambiental, técnica inhalatoria, ¿sí? Y el paciente te dice que sigue con síntomas, entonces yo voy agregando el tratamiento, ¿no? Siempre, acuérdense, el mínimo tratamiento que controle los síntomas. Obviamente a un grave no le voy a poner lo mínimo, ¿no? Consulta al paciente, le hago un buen interrogatorio, clasifico. A partir de ahí, lo sigo al paciente y voy, ¿está controlado o no controlado? De acuerdo al tratamiento que yo le di. En 3 meses, si el paciente está controlado, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Para qué le voy a seguir con dosis altas? Con un asmático grave, por ejemplo. Tuvo una crisis, terapia intensiva, síntomas con el ejercicio, todo, bueno. Entonces, instauro el tratamiento para asma grave. Sí. No voy a empezar con un biológico. Si es un mayor de 5 años, no voy a empezar con un biológico. Voy a empezar generalmente con un corticoide inhalado, pero a altas dosis. Después lo evalúo, le hago una espirometría, está todo bien. Desescalo. ¿Sí? Siempre desescalo. Trato de desescalar, ¿sí? Pero no voy a desescalar al mes, al otro mes, no. Sino que hay un tiempo prudencial, más o menos de 3 meses, para ir desescalando los tratamientos y en una buena época del año. Voy controlando y viendo. Pero en el menor de 5 años, entonces voy desescalando, pero no tanto con la espirometría, sino con la clínica del paciente, porque no puedo hacer espirometría. ¿Tengo una pregunta? Sí, me confundo un poco de que vos das dosis bajas y después le das doble dosis y mezclas con leucotrienos y mezclas con Bueno, porque estos son de acuerdo a la clasificación. Esto no les van a O sea, preguntar claro, ustedes. eso, yo no quiero que me venga un choice y que me diga, bueno, y vos decís, bueno, ¿cuál es? No te van, Ok. olvídate. Lo que sí vas a tener que saber es que un SAP, un Lo broncodilatador de de la edad acción que prolongada, no le vas a No le vas a dar dar a un un nene menor. menor de 4 Ok, años. perfecto. Y que esto es muy importante. Los broncodilatadores los beta-2 agonistas se dividen en 2 grandes grupos: los de acción corta y los de acción prolongada. Acción corta es el salbutamol. ¿Por qué? Porque actúa en 1 a 5 minutos y dura
6 horas. Después cae su efecto. Entonces eso que le dan cada 8, cada 12 después, no sirve mucho. No. ¿Sí? O es cada 6, nada. ¿Sí? Pero, y los LABA, que son los que tienen acción prolongada, entonces, ¿qué pasa? Actúan después, pero tienen una vida media sostenida, que puede inclusive llegar a 12 horas. 8 horas aproximadamente el formoterol y 12 horas el salmeterol. ¿Sí? Entonces, por eso le doy los LABAs, doy cada 12 horas. En general, siempre los LABAs hay que darlos con asociación con los corticoides inhalados, nunca solos. Okay. ¿Sí? Ya casi que no hay en la farmacia el LABA solo. Algún paciente adulto que ustedes vean, hay muchos estudios que han determinado que hay riesgo de muerte. ¿Por qué? Porque actúan en la broncodilatación, pero no actúan sobre la fisiopatología de desinflamación. Entonces no se utilizan más los LABA solos, ¿sí? Se utilizan siempre en asociación con corticoides inhalados. Pero, pregunta importante, es que el formoterol tiene acción rápida. Acción rápida que a los 5 minutos, como ya a los 2 o 5 minutos ya puede actuar broncodilatando. Entonces, por eso es que ahora hay una terapia que se llama terapia SMART, que inclusive en las crisis, en mayores de 12 años, uno puede, y en los adultos, utiliza el budesonide formoterol, el famoso Frevia o el Neumocortub o el Neumoterol como tratamiento de rescate. Antes, bueno, solamente lo recomendado, no solamente lo utilizas el salbutamol, el bentonil. Tengo una pregunta. Sí. Si el salbutamol es de acción corta y tiene vida media corta, ¿lo utilizo como rescate o en un tratamiento lo utilizo cada 6 horas? Si es un tratamiento de rescate. Por ejemplo, si un paciente, uno lo que hace también es la educación de, ni bien empiezan los síntomas, en los niños, sobre todo en menores que no pueden utilizar el formoterol como medicación de rescate, entonces utilizo el SABA. Entonces le digo, empiezan los síntomas, ¿no? Un padre, yo le hago aparte de su tratamiento controlador de los corticoides inhalados o el antilepotreno, dependiendo de qué grado de asma tiene. Entonces le digo también una educación que es cuándo empezar su tratamiento de rescate. Nunca le digo, venga directamente a la guardia y bien presenta sibilancias. No, le doy un plan de acción y eso es clave. El plan de acción es empezar con SABA, con los broncodilatadores de acción corta. No voy a empezar en un niño menor de 4 años formoterol, sino le voy a dar el salbutamol. Y en los mayores de 5 también utilizo el salbutamol. ¿Sí? En los de 12 que puedo utilizar el formoterol con el corticoide como tratamiento de rescate. Pero nosotros, si empieza con síntomas, están con tratamiento para el asma, pero empieza con síntomas, que son muy frecuentes, sobre todo en invierno pueden tener una crisis, le hago un plan de acción que es con el SABA de acción corta. Le digo, bueno, empiece, si tiene tos, fatiga, sibilancias, según de ataque, tiene signos de aleteo, de movimiento intercostal, entonces empiezo con el salbutamol y le doy mínimo 2 PAF cada 4 o cada 6 horas. Y esto mucho depende de qué tipo, cómo es el paciente. Hay algunos pacientes que tienen mucha hiperactividad y rápidamente disparan, hacen una crisis rápidamente en pocas horas, entonces les puedo empezar la serie en la casa. Pero lo habitual es de 2 PAF cada 20 minutos durante 1 hora, pero lo habitual es que si el paciente con 4 PAF necesita más de 8 o 6 PAF en la casa, ya vayan a la guardia. Sí, está respondiendo, o rápidamente empeoran, pero nunca esperar. No, me dijo el doctor que lo traiga a la guardia para que lo oculten sin la medicación. Eso es terrible, terrible. O puedes saber perfectamente si un chico tiene o no broncoespasmo, ¿cómo lo vas a ver? Estás perdiendo horas de tratamiento. Inclusive ahora en la guardia, yo digo a mis pacientes, le hago su plan de acción de rescate. Si no responden, tienen que venir a la guardia. Y la instalación del corticoide por boca, muy puntualmente, pacientes muy conocidos, entonces les puedo empezar el corticoide
porque los padres, con tal de no venir a la guardia y de no hacer cola, le van a dar la medicación, el corticoide por boca, pero eso es el riesgo que muchas veces corticoide por boca, entonces puede tener efectos adversos. Inclusive la medicación de mantenimiento, dosis altas o dosis moderadas, han disminuido 0,1 por año en la velocidad de crecimiento, pero después recuperan la talla final con dosis leves, es distinto con dosis altas. Entonces, por eso hay que hacer una clasificación correcta y el tratamiento correcto para el paciente. Bueno, esto ya hablamos. Son eficaces combinados siempre con esteroides inhalados. Son aprobados a partir de los 4 años. No se recomienda nunca monoterapia ni en el adulto ni en el niño. Esto ya vimos, en cada consulta interrogamos, hacemos el control test, ¿sí? De si tiene síntomas o no, nocturnos, con el ejercicio, tuvo exacerbación o crisis, entonces de acuerdo a eso, chequeando la técnica inhalatoria, el control ambiental, entonces la adherencia, entonces puedo decir, bueno, está no controlado, sigo obedeciendo el tratamiento, y en algunos pacientes le hago la espirometría, ¿no? Que pueden hacer técnica inhalatoria, pues. Bueno. Esto más o menos lo que estuvimos hablando. Asma y deporte, hay un grupo de pacientes que tienen solamente síntomas que se desencadenan a los 15 minutos de hacer una carrera o una actividad deportiva. Eso se llama asma inducida por ejercicio. Pero se cree que en realidad el asma inducida por ejercicio es un paciente que no está controlado de asma. Entonces, si yo le doy un tratamiento de mantenimiento, por ejemplo, elijo un corticoide inhalado o un antileucotrieno, en general, siempre la primera opción es corticoide inhalado, y sigue empeorando los síntomas, bueno, no es un asma inducida por ejercicio, es un asma, en realidad que no está controlado. Pero hay algunos pacientes particularmente que nunca tienen crisis, pero solamente el ejercicio, inclusive te dicen, después de los 15 minutos empiezo con sibilancia, entonces es claro, ahí tengo que darle un tratamiento. Puedo utilizar esto sobre todo en los adolescentes, puedo utilizar una terapia, un broncodilatador de acción prolongada como el formoterol con el budesonide, entonces, o la fluticasona con el formoterol, y entonces le digo, mira, 15 minutos o una hora antes que se haga un PAF y pueda hacer su actividad física normalmente. O le doy directamente un tratamiento de mantenimiento todos los días. Pero bueno, esto también mucho tiene que ver con la adherencia. Ningún tratamiento crónico va a ser todos los días. A los padres visite mañana y noche, siempre se olvidan de la mañana, se olvidan de las noches, salen rápido, o el chico se queda dormido. Entonces siempre tratar de que esté en un lugar, por ejemplo en la cocina, no en la mesita de luz. ¿Te hiciste? Sí, le dice el chico, y la verdad, después tienen los contadores de dosis. A ver, algunos inhaladores tienen el cortador de dosis, entonces vos lo ves y no, tiene que, si se hace 2 por día, tiene 120 dosis y no sé, empezó en mayo, en julio todavía tiene la mitad, es porque no se hicieron el tratamiento. Perdón. Bueno. Y en la evaluación del asma, la verdad que la corticoterapia, hay algunos trabajos que te dicen que no modificó la historia natural, pero sí tiene influencias en la remodelación de la vía aérea. El paciente que no está controlado y que tiene múltiples exacerbaciones, que solamente se trata con un broncodilatador de acción corta, entonces ese paciente ya está fehacientemente demostrado que tiene una remodelación de la vía aérea, y este paciente probablemente va a seguir teniendo crisis en la vida adulta. Lo que uno tiene, o cuál es la función de todo esto, es que el paciente revierta los síntomas, si tenga una vida normal, y proteger que no tenga ninguna remodelación de la vía aérea. Pero espera, ¿cómo ingresaron al aula? Estaba abierta. El aula F. No, porque yo tengo la llave
Y estamos viendo que se forzó acá la cerradura para abrir los No fueron se llegó el señor que... Una pizza. Cristian. Exacto, dale. Vale, gracias. Nada. Bueno, y esto es muy importante, ¿no? La pregunta del millón es: ¿será asmático toda su vida? Y bueno, hay un 5% de los pacientes que van a ser asmáticos toda su vida, y después el resto mejora realmente con el tratamiento. Pero eso solo puede quedar lograr, ¿no? Exactamente. Entonces, hay algunos estudios, hay muchos cortes de qué paciente va a ser asmático, porque siempre es la pregunta, pero aquel asmático grave generalmente es aquel que, por más que controló, se hizo un tratamiento efectivo, en la vida adulta pueda persistir con asma y otros no. ¿Hay alguna medida físico-dietética, digamos, que pueda presentar un paciente con asma como para mejorar de alguna manera? Mira, lo que hablamos de las medidas higiénico-dietéticas son las medidas medioambientales, ¿no? Las que te expliqué, pero también la obesidad es un factor de morbilidad para el asma. Niño obeso no es niño saludable. ¿Por qué? Porque tiene riesgo de SAOS, eso controla. Los reníticos también, aquellos que no controlan la rinitis, entonces también tienen síntomas persistentes y eso también genera hiperreactividad en toda la vía aérea, también eso hay que tratar. La rinitis alérgica con algún spray nasal y la actividad deportiva es fundamental. La natación, desterrarla como que es el único deporte que salva y va a crecer las vías respiratorias. Cualquier deporte lúdico es importante para el niño. A veces inclusive vos vienes a la consulta: doctora, ya no mandé a natación. Y resulta que empeora el asma, hizo todo bien y empeora. ¿Por qué? Porque el ambiente climatizado con el intenso olor a cloro a veces genera más hiperactividad. Entonces, cualquier deporte es fundamental. Y también hay pacientes que en época de primavera, con la inhalación y vieron los plátanos, bueno, dependiendo de la época, también tienen mucha vida al aire libre y a veces también provocan síntomas respiratorios durante el ejercicio. Y otros, por ejemplo, en un ambiente cerrado, hacer algún arte marcial, también si las alfombras no están bien limpias, también a veces después te dicen viene de su clase de taekwondo y resulta que empieza a toser. Y bueno, por ahí no hay una buena higiene en ese lugar. Entonces, bueno, son factores, pero en general todos los pacientes, aparte de su tratamiento, como vos decís, las medidas higiénico-dietéticas son muy importantes. Bueno, y esto, el asma es una enfermedad crónica, la historia natural sigue siendo parcialmente comprendida, por más que existen cascadas fisiopatológicas de interleutinas, de macrocitos, de descarga de histamina y todo eso, todavía no sabemos cuál es el paciente realmente que va a ser asmático. Hay pacientes que nos sorprenden y que tienen su debut a los 13 años, ¿sí? Es más raro, pero bueno, la tendencia es siempre un tratamiento controlado para evitar la remodelación, para prevenir la función pulmonar y para que tal vez no tengan síntomas en la vida adulta y tengan una vida normal. Entonces, la educación es esencial en la familia, el control ambiental, la adherencia al tratamiento, la técnica inhalatoria, ¿sí? Venir a sus controles, no faltar. Eso todo es parte de todo lo que es un tratamiento crónico, ¿no? Y tiene mucho que ver con el asma. Así que bueno, acá hay bibliografía, y esto también va a ser familiar de asma menores. Bueno, después creo que ahora